Hermanos todos, desde los momentos en que nació la Iglesia, aparece la conciencia de que la Virgen, aunque confiaba plenamente en la promesa de la resurrección, no quedó, sin embargo, eximida del dolor que sentía por su hijo, sometido a la crueldad, torturado y asesinado sin culpa alguna. Por eso, en muchos países de la cristiandad echó raíces profundas el amor y la devoción por el dolor de la bienaventurada madre, y se empezó a destinar el viernes anterior a la Semana Santa como un día de meditación y de conmemoración de esos misterios de vida de la Madre de Jesús. Esto es posiblemente una tradición milenaria en la Iglesia cristiana. Esta devoción a los dolores de María data entonces de muchos siglos, pero fue el Papa Benedicto XIII quien en el siglo XV acogió esa costumbre como parte de la liturgia de la Iglesia y destinó el viernes antes del Domingo de Ramos, el día de hoy, para venerar y honrar a la Madre como la Virgen de los Dolores. Esa tradición comenzó y se mantuvo en la Iglesia hasta que en el siglo XIX el Papa Pío VII cambió la fecha para ponerla junto con el día de la exaltación de la Santa Cruz. Por eso el 14 de septiembre celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz y el 15 de septiembre Nuestra Señora de los Dolores. Pero cuando la Iglesia hace cambios en las fechas de las devociones, siempre permanece una costumbre de que en aquellos lugares donde esté demasiado arraigada la devoción en una fecha determinada, se puede mantener la fecha antigua. Por eso, aunque la Santa Cruz también es el 14 de septiembre, en Puerto Rico, en muchos lugares, se sigue celebrando la fiesta de la Cruz de Mayo, en mayo. Por eso le llamamos la Cruz de Mayo. El viernes que hoy celebramos también en muchos países, lo vi en Venezuela, en Colombia, se le llama el Viernes de Concilio, porque se recuerda o se anticipa que un día como hoy, según la tradición, no son fechas exactamente históricas, sino por costumbre y tradición, se dice que hoy fue aquel viernes en que el Sanedrín, el cuerpo rector de la religión de Israel, se reunió en un concilio, en una asamblea. Se reunió el Supremo Consejo de la Religión Israelita y tomaron conciliarmente, colegialmente, la decisión de darle muerte a Jesús. Y esto se une al dolor de la Virgen María, porque es como si la Iglesia quisiera decir que Dios le va revelando a María en su interior los diferentes
¿Se acuerdan ustedes aquel texto ya desde principios que María llevó a Jesús al templo cuando decía María observaba y María guardaba todo eso en su corazón? Desde entonces los cristianos empezaron a celebrar este viernes como un viernes para comenzar a acompañar a María Santísima en lo que podemos denominar la semana más difícil en la historia y en la vida de esa gran mujer, Madre de Dios. Este conciliábulo de los judíos se une entonces al dolor que se avecina en esta Semana Mayor para nuestra Madre. Hoy, por tanto, comienza ese acompañamiento de los fieles a María Santísima. Recordamos aquella profecía de Simeón en el templo, cuando ella llevó al niño a presentarlo. El profeta le dijo: y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Los 7 dolores que tradicionalmente la Iglesia ha conmemorado, en el dolor de la Virgen María fue en primer lugar la profecía de Simeón. Ella sintió como una espada le traspasaba el alma cuando el profeta Simeón se lo dijo, como cuando le dicen a usted que está enfermo y le dicen: prepárate que lo que viene no es fácil. Y uno se queda frío, uno siente como que le baja la presión y ya psicológicamente, aunque físicamente todavía uno se sienta bien, psicológicamente el jíbaro dice, uno empieza a caminar, a pensar y a sufrir. Sufrió María otro dolor aquel día en que tuvo que abandonar su patria y huir a Egipto, porque a su hijo lo estaba buscando para matarlo. ¿Qué mujer va a ser feliz? ¿Qué madre puede mantenerse tranquila mientras sabe que su hijo ya lo han condenado a muerte? Sufrió dolor María cuando se encontró con Jesús en la vía dolorosa, cuando lo vio cargando una cruz lleno de polvo, de saliva, de sudor y ensangrentado. Sufrió María cuando escuchó el ruido de los martillos taladrando con gruesos clavos la carne de Jesús. Cada martillazo era como un latigazo en el corazón de la Virgen María. Sufrió cuando a Jesús lo bajaron de la cruz y le pusieron el cadáver de su hijo en sus brazos. El momento que inspiró esa gran obra que todos veneramos y llamamos la piedad. María sosteniendo en su falda el cuerpo muerto de Jesús. Volvió a sufrir María en el momento en que el cuerpo de su hijo fue llevado al sepulcro y se cogió una gran piedra, como sentimos nosotros cuando se nos muere un ser querido. En una muerte del ser querido, el momento más difícil es el momento de enfrentar la muerte. Después uno se calma durante el velorio y viene la gente y anima a uno, pero no es cierto que vuelve el dolor cuando uno ve que ese cuerpo desciende en un sepulcro, lo van a tapar y ya no lo volverán a ver. Hoy también celebramos en la misa del mediodía la misa por la buena muerte. Es una semana para recordar la pasión y la muerte de Cristo. Empezamos esta semana, la semana de la muerte, el tiempo de la muerte, y vamos a pasar por el triunfo de la muerte. Y así como Cristo murió, la Iglesia quiere recordarnos a todos ustedes que están aquí esta tarde, se van a morir.
no se les puede olvidar. Ustedes se van a morir. Cuando yo estaba en el seminario con los misioneros, había una costumbre en el instituto que la despedida rezaban a las 9 las oraciones finales, las completas, y a la despedida el superior nos miraba a los ojos y nos decía: morir habemos. Y uno bajaba la cabeza y decía: bien lo sabemos. Como si le dijeran a uno: te vas a contar, encomiéndate porque no sabes si vas a amanecer. Y eso se lo dicen a uno todos los días, para que no se nos olvidara que un día nos vamos a morir. Así que hoy yo les digo: morir habemos. Y nadie me contestó: bien lo sabemos. Morir habemos. Bien lo sabemos. Cuando usted se acuesta esta noche, usted le dice a su marido: mi amor, morir habemos. Y si lo quiere lenguaje académico, recuerda que te va a morir. Y su marido le va a decir: lo que me consuela es que usted también. Morir habemos. Bien lo sabemos. La misa, para pedir la gracia de una muerte buena, es una celebración especial en la que se reúne la comunidad de fe para orar también por aquellos que en este momento estén en el trance final de su existencia. Hoy celebramos la misa por todos nosotros y por ellos, para que se cumpla en nosotros aquello que dice la Sagrada Escritura: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, bienaventurados ellos que descansan de sus fatigas. Antiguamente se rezaba mucho una jaculatoria, una letanía que hacía: de la muerte repentina, líbrame, Señor. No permitas que yo tenga una muerte repentina, Señor. Por lo menos déjame que yo cree conciencia de que mi momento está llegando, para que al menos pueda invocar tu misericordia y pedirte perdón. La palabra de Dios es clara: estén siempre preparados, porque a la hora que me piensen vendrá el Hijo del Hombre. No confundamos este día de la misa por una buena muerte con un culto extendido por algunos países de América, en México de manera exacerbada, que es el culto a la muerte. Nosotros los católicos no le rendimos culto a la muerte, como si la muerte fuese la diosa muerte a quien hay que darle culto. Eso no es cristianismo, eso es paganismo y superstición. Nosotros no le rendimos culto a la muerte, le rendimos culto al Dios de la vida, que nos ayudará a vivir una muerte sana. Se les distribuyó una película. Bien, vamos a ponernos de pie. Y como oración de los fieles, vamos a hacer esta oración. Recuerden, hermanos, morir habemos. Todos, Señor de la vida y de la eternidad, te entrego mi alma y mi corazón. Concédeme vivir cada día con amor, para que cuando llegue mi hora me encuentre en paz contigo y con los demás. Que mi partida sea serena, sin temor ni angustia, rodeado del cariño de quienes amo y sostenido por tu infinita misericordia. Recíbeme en tu luz eterna
donde no hay dolor ni lágrimas, solo alegría en tu presencia. Aprendan a ser mejor y recen a todas las noches antes de acostarse a dormir. Amén. Cantamos y presentamos al Señor el pan y el vino.